Para mí, enorme privilegio poder compartir algunas ideas en esta jornada. Llevo un poco más de año y medio siguiendo a este grupo y me ha parecido interesante escuchar a Jorge Pleskov, a Jaime Copec, a don Marcelo, a Ángel, a Joel Benarie y su hermano, a Pedro Barreiro, a las hermanas, que es un grupo muy especial de señoras increíbles, sus comentarios y algunos aportes muy valiosos que también han hecho en este grupo. Pues mi nombre es Jaime Wilfredo Peña, soy biblista y ejerzo como pastor de la Iglesia Bautista Discípulos de Cristo en San Martín. Así que les envío un saludo desde mi querido El Salvador, tierra de San Romero de América. La semana pasada, Ángel nos llevó de la mano para explicarnos la idea de la justicia y lo que no es justo. Fue una propuesta magistral cuando nos cuenta una historia de una experiencia vivida, en donde la justicia se hace en la acción y lo injusto es esa lucha permanente en la que no hay posibilidad de reclamo, en donde la pregunta necia pierde su validez, porque nadie se tomará el tiempo para dar respuesta a algo que es tan obvio. La injusticia en todos los niveles y por todas las aristas siempre está presente. Y la única manera de enfrentarla, de cuestionarla y de corregirla es haciendo lo correcto. Trascendimos el debate filosófico y las especulaciones. No hubo conceptos para discutir, simplemente algo sencillo. En medio de las situaciones humanas tan difíciles que enfrentamos a diario, solo estás llamado a actuar y a hacer lo correcto. Y el desafío no era perder el tiempo haciendo los llamados de atención a quienes permiten que estas cosas sigan o que estas cosas injustas continúen sucediendo. El llamado simplemente fue a la acción y a hacer lo correcto. Cuando acompañamos a ese Jesús del Evangelio, sin mucho mito y sin mucha magia, descubrimos a un Jesús con propuestas sencillas, pero concretas. Um, Nosotros tenemos un trabajo en una comunidad en la zona urbano marginal zona rural de San Martín, en un cantón, cantón, en un caserío pequeño que se llama San José I. Y en ese lugar hay un centro escolar. El gobierno está haciendo todo un proceso de arreglos y reparaciones en los centros escolares. Y entonces suspenden, cuando intervienen una escuela, suspenden las clases y como ahora con todo esto de las redes, ¿verdad? Ellos dicen los maestros se quedan en su casa y desde su casa pues hacen el programa, desarrollan las clases para los niños. Y eso es la orden del Ministerio de Educación. Pero resulta que en el lugar no hay, no hay señal del Internet. Digamos, de un grupo de unos 100 estudiantes, solamente 20 pueden tener acceso a la red. Los otros 80 no tienen acceso a la red. Y había una preocupación de las maestras sobre cómo iban a hacer, porque para ellas era muy cómodo quedarse en casa y decir, bueno, nos quedamos en casa y desde ahí damos las clases. Pero ellas dicen, solo vamos a favorecer a 20 estudiantes y los otros 80, ¿qué va a ser de ellos? Porque no tienen ni los recursos ni la señal tampoco llega, aunque tengan los aparatos. Y las maestras tenían esa preocupación. Nosotros como iglesia en la zona tenemos una finca, un espacio físico ahí en el lugar. Y bueno, nosotros ofrecimos y dijimos, ¿y por qué no van a ver el espacio? Si les parece, hagamos las adecuaciones ahí y en función de las niñas y de los niños, pues nosotros prestamos el local durante el tiempo que dure la reparación y que la escuela no se detenga, que la escuela continúe. Esto lo hicimos de manera directa con la directora de la escuela y los maestros. Y los maestros se comprometieron a que en función de esos 80 niños que no podían tener acceso al Internet, pues ellos iban a continuar su desarrollo de las clases de la manera más normal. Y cuando regresaron de la vacación de la Semana Santa, recién hace unas 2 semanas, pues ya comenzaron a trabajar en un espacio de la iglesia, ¿verdad? Pero también ahí está funcionando la escuela.
Am, entonces decía, ¿verdad?, que cuando acompañamos a Jesús del Evangelio, Jesús nos hace propuestas interesantes. Por ejemplo, dice, había una preocupación en los discípulos y le dice, esta gente lleva 2 días con nosotros y solo tenemos 200 denarios y eso no nos alcanza para darles de comer. Despídelos, que vayan a su casa y que coman y después que regresen para seguir escuchando tus enseñanzas. Y Jesús les lanza el reto a los discípulos y les dice, denles ustedes de comer. Luego el maestro de la ley pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le contó la historia de aquel hombre que fue atacado por ladrones. Y al final de la historia le devuelve la pregunta, ¿quién fue el prójimo del otro? Y el maestro de la ley respondió, el que obró con misericordia. Y Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Y allá en Marcos dice que vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Entonces, a veces nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo injusto? ¿Qué significa hacer lo correcto? En Mateo capítulo 10, Jesús llama a los discípulos y les da autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y yendo les dice, y vayan, dice, y prediquen y digan, el reino de Dios se ha acercado. Y me encanta lo que dice a partir del versículo 5, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Y para mí esta es la pista central para enfrentar esas cosas que nos desaniman y nos desconciertan. La sociedad en la que vivimos está más enfocada en observar quién hace justicia o quién hace lo justo y pasamos de largo el hecho de que somos llamados a hacer lo correcto. Y al aplicar esta fórmula, las cosas justas nos parecen que son contadas con los dedos de las manos, pero las cosas injustas estarán en cantidades enormes. Pero si usted y yo hacemos lo correcto, se trata de verdad de una intervención divina en nuestra vida. Se nos olvida que hacer lo correcto se da en lo cotidiano. No necesitamos fechas especiales, no necesitamos tradiciones, no necesitamos momentos precisos. Necesitamos siempre, en todo tiempo, actuar de manera correcta. Y si entendemos eso, hemos dado un gran paso. Jesús les dice siempre en Mateo 10:16, he aquí dice, yo los envío como ovejas en medio del lobo. Sed pues astutos como serpientes y mansos como palomas. La tarea no es nada fácil. El camino se vuelve difícil, pero es ahí en donde estamos llamados a intervenir. La invitación no es a revisar si podemos, si tenemos la capacidad. La invitación es ser movidos a misericordia. Si esa es la premisa, aprendan a confiar en Dios. Confíen en ustedes mismos y Él les proveerá también lo necesario. Cuando estamos dispuestos a ayudar, también nosotros los que servimos, los que ayudamos, nos agotamos. Y es ahí en donde necesitamos aprender a confiar en Dios. Él observa lo que hacemos y desde esa perspectiva, Él nos provee lo necesario para poder confortarnos y para poder fortalecernos. Las preocupaciones, las angustias están presentes y van por ahí. Pero luego no se trata de hacer las cosas con las uñas o desarmados totalmente. Cuando tenemos la posibilidad de hacer esas cosas, cuando hablamos en nombre de otros que por las razones que sean no pueden hacerlo, esos que por vergüenza guardan silencio, cuando nuestra vida se vuelve en torno a hacer las cosas correctas, Dios se hace presente. No necesitamos carteles, ni promociones, ni campañas publicitarias para darnos a conocer. Lo que hacemos en la discreción, en lo secreto, lo que hacemos sin bombo y platillo, Dios se encarga de hacer los reconocimientos en público. Pero estos no son gratis ni de la nada. El reconocimiento se hace cuando estás haciendo lo que se debe, para lucirte ni en la esquina. Las alfombras rojas son para otros eventos, nosotros no las necesitamos. Después de la Ilustración, la sociedad ha intentado encontrarle una explicación a cada cosa.
A cada cosa que sucede, cada situación, cada aspecto, cada concepto, hay una causa, hay un efecto, y en ese afán de intentar descifrarlo todo, se buscan explicaciones a gusto de cliente. Y muchas veces esas explicaciones, esos conceptos están sesgados, tanto por quien los emite como por quien los recibe. Cuando voy al Evangelio y me encuentro con Jesús, veo a ese Jesús no preocupado por definir las cosas o por construir conceptos. Jesús presenta ideas relacionadas, relacionadas acerca de qué es un ser humano, cuál es tu propósito, cuál es nuestro propósito en esta vida. Y Jesús nos dice y nos recuerda, si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, andan algo perdidos. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. No es la vida más que el alimento y el alimento más que el vestir. Y luego les ha dicho, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide pescado le dará un escorpión? O si le pide un huevo le dará una serpiente? Si ustedes siendo malos dan lo mejor a sus hijos, cuanto más nuestro Padre les dará las cosas y con ello una porción de su Espíritu Santo. La siguiente pregunta que Jesús hace es, ¿qué da valor a la vida? Y por eso desafiaba la rutina religiosa de su tiempo. Muchas veces lo quisieron provocar para que hiciera lo correcto según su práctica religiosa. Una vez metieron en la sinagoga a un hombre que tenía una mano tullida, una mano tiesa, y ese no podía entrar a la sinagoga, pero con la complicidad de los que estaban en la sinagoga lo metieron ahí. Y provocaron a Jesús y le pidieron que sanara en sábado. Le demandaron una señal y después le preguntaban con qué autoridad haces esto. Y Jesús siempre dio la respuesta que ellos no esperaban. Jesús era inteligente, Jesús era sorprendente, ¿verdad? La otra pregunta, Jesús decía a sus contemporáneos, aquellos que le escuchaban, ¿para qué sirve el trabajo? La vida del ser humano no la definen las rutinas. La vida de los seres humanos es una combinación de elementos que le suman y le dan sabor, le dan sentido a la existencia. Nos pasamos trabajando toda la vida y cuando creemos que tenemos los recursos para disfrutar la vida, entonces ya no nos queda tiempo, ya no nos queda salud. Y lo que logramos reunir se utiliza en los medicamentos y los tratamientos. Es que este sistema hace que las cosas funcionen así. A veces la injusticia no son solo esas cosas que nos ofenden y nos complican. A veces el sistema está diseñado para ser injusto, a pesar de las bondades que nosotros podamos tener. La otra pregunta que Jesús hace, ¿para qué sirve aprender? ¿Para qué sirve aprender? ¿Para qué aprendemos? Y en esto nos recuerda una máxima sorprendente en Marcos capítulo 13. Miren que nadie los engañe. Y allá en Mateo 24 vuelve a recordar y les dice lo que les dije al oído, grítenlo a los cuatro vientos y lo que compartí en secreto ahora lo pueden decir en público. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Estas pistas, hermanos, hermanas, nos ayudan a entender que no se trata de dar explicaciones relacionadas con la injusticia. Se trata de que los valores del reino nos den la posibilidad de actuar haciendo lo correcto. No son discursos acerca de si se lo merece o no se lo merece. No es meritocracia. Es que usted y yo aprendamos a hacer lo correcto. Lo injusto siempre está delante de nosotros y nos aprieta el corazón y nos ofende y nos maltrata y se nos hace el corazón chiquito y nos sentimos impotentes porque no podemos hacer nada frente a eso. Algunas veces solo quejarnos y protestar, pero muchas veces también eso no cambia lo que queremos transformar. Y ojo con esto, vivamos nuestra vida con intensidad y eso pasa por no comparar tu vida con la de nadie. Siempre habrá alguien que tiene más que vos y siempre hay alguien que tiene menos que vos. Aprendan a agradecer, aprendan a disfrutar lo que tienen, aprendan a disfrutar lo que tienen.
Aprendan a luchar por alcanzar justamente aquello que quieren. Aspiren a cosas mejores sin pasar por encima de nadie y sin engañar a nadie. Hagan las cosas de la forma correcta, de la forma en que quieras que te traten, así trata a la gente. El mal que no quieras para ti, tampoco lo desees a tu prójimo. Y Jesús le vuelve a preguntar al maestro, ¿quién fue el prójimo del otro? El que obró con misericordia. Y Jesús nos dice a ti y a mí, y nos recuerda lo mismo, ve y haz tú lo mismo. Yo quiero agradecer a Jaime porque es lindo escuchar una voz de otra parte del continente, ¿no? Muy lejana para nosotros, su visión, ¿no es cierto? Y le agradezco muchísimo haber hecho este aporte desde su mirada. Sí, yo pido disculpas, recién estaba combatiendo con el mouse tratando de poder verlos en galería para ver quiénes querían darle las gracias por sus palabras y también compartir algo. Sí, Elsa, adelante, te escuchamos. Bueno, vos ya lo dijiste y me uno a Ángel en el agradecimiento a Jaime por esta visión de un Jesús activo, de un Jesús que hace. Yo diría de un Jesús que su mensaje se hace testimonio. Y cuando te escuchaba, pensé, este es el catecismo del convivir. Y Jesús nos enseña a convivir con nosotros mismos, que a veces es lo más difícil. Aceptar lo que somos, vernos con claridad y ser justos con nosotros mismos para superar nuestras propias injusticias, haciendo como lo señalaste permanentemente. El antídoto contra la injusticia es lo correcto. Una fórmula simple desde el llano y que se puede aplicar desde lo personal a lo familiar, vecinal, hasta llegar al estamento que querramos. Es un convivir con uno mismo y es un convivir con los otros, teniendo como marco de fondo la misericordia, el corazón con la miseria, viendo primero nuestras propias miserias, para dar, apoyar, consolar, convivir con lo creado. Cuánta injusticia con lo creado hoy en nuestro mundo, cuánta inconsciencia en dañar a la naturaleza. Y eso también es convivir, porque forma parte de todos nosotros. Y convivir con Dios que se abre al mundo, con un Dios que se nos ofrece, con un Dios que está y nos acompaña en el camino de la vida. Y vos también citaste que estamos dentro de un sistema social, por supuesto, dentro de una estructura que no es un encajonamiento divino. El orden social no forma parte de la naturaleza del mundo. El orden social es una creación humana. Y así como el hombre lo crea, el hombre lo pueda transformar para hacerlo más justo, para hacerlo vivible para todos. Y es lo que nos falta. Un orden social más justo. Lo pronunciamos, pero no lo creamos. Lo aspiramos, pero no nos esforzamos en hacerlo realidad. Atender a la justicia con lo correcto. Esa idea tuya me parece una síntesis
práctica para cada uno de nosotros. No pongamos el acento en lo injusto, pongamos el acento en lo correcto. No pongamos la vista en lo oscuro, pongamos la vista en la luz. Y vivir con intensidad, como vos lo dijiste. En este mundo, en lo que podamos hacer, hagamos que nuestra conducta mengue la injusticia y haga crecer la justicia. Gracias, Jaime. Gracias, Elsa. Eh, Sigo atento a ver si alguien levanta la mano, pero mientras tanto, si me permiten, aprovecho para decir algo. Claudia levantó la mano. ¿Quién? Claudia. Claudia, adelante, Claudia. Lo mío puede después, no hay problema. Adelante. Bueno, gracias, gracias. Bien, pues yo agradecerle también al pastor eh, Jaime, pastor, su ponencia, muchas gracias, que surge de la experiencia de la fraternidad, del compromiso y de hacer lo correcto en esa situación en la cual se exige obrar con justicia, que significa, en términos bíblicos, justicia es salvación para todos. Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces, el hombre justo es aquel que comparte esa mirada de Dios, que desea que también que todos sus hermanos, que todos se salven. Y agradecer porque se complementa mucho con lo que nos compartió Ángel la semana pasada, en el que nos decía, pues yo también quiero respuestas, ¿verdad? Respecto de esta experiencia con este joven que está parapléjico y que, bueno, pues el, eh, todos pudimos contemplar cómo Dios es justo porque provee para él a alguien que está solidario atendiendo esa necesidad, y Dios es justo porque está dándole elementos para él para salir adelante. Y entonces entender las cosas, lo que nos sucede como procesos comunitarios, es decir, que Dios no mira solo al individuo para que se cumpla su propósito de salvación para él en lo particular, sino Dios está mirando a toda la humanidad, y está mirando lo comunitario. Y entonces, ¿quiénes son estos cuando este joven y todos quienes padecen sufrimientos de en uno u otro nivel, y se preguntan si tiene sentido ese sufrimiento? Entonces creo que son de quienes la carta a los hebreos dice que teniendo multitud de testigos, esa nube de testigos, nosotros sigamos adelante, ¿verdad? ¿Quiénes son estos testigos? Justamente su testimonio es poderoso, porque no van a dar testimonio de qué de qué están dando testimonio, de lo que es realmente esencial. Nos decía Ángel, este joven tiene más fe que yo, decían. Entonces, ¿de qué nos está dando testimonio él y otros muchos hermanos que padecen situaciones tan extremas? ¿De qué nos están dando testimonio? De lo que es lo verdaderamente esencial, porque ellos podrían quitarse la vida y deciden no hacerlo porque creen y confían que hay algo más allá todavía, algo más grande, y que no lo van a arriesgar por tomar un camino más aparentemente más sencillo. No lo van a poner en riesgo, en una esperanza en una cosa muy grande que viene, ¿no? Y entonces, esta es la justicia de Dios,
el querer que todos nos salvemos y proveernos de los elementos que necesitamos y proveernos de testigos con, con esa fuerza que dan de su propia vida para poder conducir, guiar al mundo hacia lo que es lo correcto, como nos dice hoy el pastor, ofrecer ese espacio de su iglesia es, es hacer lo correcto y contribuye a la justicia de Dios, porque Él quiere que todos se salven y todos aquellos chicos que no tienen oportunidad de estudiar de otra manera, están recibiendo por parte de sus hermanos ese medio para poder lograrlo. Esa es la justicia de Dios. Si lo pudiéramos contemplar, dejar de vernos como en forma individual y poder ver que se trata de que estamos en su mirada todos y todos de una u otra forma contribuimos a la salvación de los demás, ¿verdad? Haciendo lo correcto, como nos está comentando hoy el pastor. Pues muchas gracias, hermanos. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, entonces voy ahora brevemente, pero si alguien quiere levantar la mano, por favor, hágalo. Me quedé pensando cuando lo escuché, ¿para qué sirve aprender? Me quedé pensando. Es una pregunta que en mí hizo eco, me movió, ¿no? Y mi primera respuesta a esa pregunta, usted no pidió que la conteste, pero mi primera respuesta es para hacer correctamente lo correcto. Pero voy a la parte central de lo que usted nos enseñó hoy, que no es lo mismo hacer lo correcto que hacer justicia, y que me parece hermoso y brillante lo que nos explicó. Y quiero ilustrar su punto con un ejemplo que se me ocurre a mí de algo que está sucediendo en estos días. Resulta que desde hace años yo estoy interesado en el tema del calentamiento global, que se debe, como seguramente muchos saben, al uso excesivo de combustibles fósiles, que generan una gran cantidad de dióxido de carbono que provoca el efecto invernadero y por eso viene el calentamiento global. Bueno, entonces yo semana a semana voy observando el aumento del nivel de dióxido de carbono en la atmósfera según se mide, por ejemplo, en el observatorio de Mauna Loa, en Hawái, en el medio del Pacífico. Lo vengo haciendo semanalmente, es un ritual obsesivo personal desde hace años. Y resulta que ese aumento, que además año a año aumenta aproximadamente entre 0,7 y 1,5% con relación al mismo día del año pasado, el porcentaje de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto viene sucediendo sistemáticamente desde hace 30, 40 años, creo. Resulta que desde que ha comenzado el bloqueo al estrecho de Hormuz, muchísima gente en el mundo, dándose cuenta de que va a haber tal vez escasez de petróleo, empezó a ahorrar en el uso de combustibles fósiles, disminuyeron los vuelos internacionales, sobre todo los vuelos privados en aviones ultrarrápidos disminuyeron mucho, y muchísimos países se han autoimpuesto una limitación en el consumo de petróleo. Y el resultado es que, por ejemplo, ayer el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera comparado con la misma fecha un año atrás fue de menos 0,1%. Cuando lo normal es 0,7 a 1,5% de agregado de dióxido de carbono. ¿Qué tiene esto que ver? Bueno, es un ejemplo de los caminos silenciosos
por los cuales Hashem hace justicia mostrándonos qué es lo que sería correcto que hagamos. Yo encuentro que es poético, que es maravilloso que el bloqueo al estrecho de Hormuz, con los intereses de petroleros de los dos lados de por medio, con amenaza de una guerra para que reviente el planeta, traiga como efecto colateral que por primera vez en 1,5 siglos frenamos la producción de exceso de gases de efecto invernadero, con lo cual todavía no se terminó el problema del calentamiento global. Sigue, pero se nos señala el camino de qué es lo que sería correcto hacer todos y que se puede. Bueno, no sé qué opina usted, si esto sería una ilustración de la diferencia entre la justicia de Hashem y hacer lo correcto los seres humanos, y punto, ¿no? Yo lo veo así. Si quiere contestar algo puede desmutearse, o si no, esperamos a que alguien levante la mano. No, gracias, agradezco el comentario. Me parece que es o sea, una muy buena ilustración. Realmente de eso se trata. Es que a veces también hacemos pequeñas cosas. O sea, por eso decía yo, con las cosas buenas pareciera que las contamos con los dedos. Y lo malo está a la orden del día. Entonces, y eso no deja de confrontarnos, pero a veces eh, suceden cosas que no las entendemos. Pero aún así podríamos decir, no, la cuestión está sobregirada, ¿no? Eso va al 2%, pero no. Qué bueno que todavía hay una posibilidad ¿y qué si tomáramos en serio esa reducción y la pusiéramos de moda? Y todos, o sea, y todos entendieran que si se pudo hacer algo con eso, podemos hacer con otras cosas, ¿verdad? Pero claro, no manejamos nosotros, no tomamos las decisiones, ¿verdad? Los que las deciden son otros, ¿verdad? Pero gracias, me parece muy bien. Daniel Gaidú había levantado la mano. Pero yo la vi primero a Pimpa porque la tiene así que le pido a Daniel Gaidú que me permita que le dé la palabra a Pimpa y después Daniel. ¿Puede ser? Perdón, Daniel. Perdón. Mira, es porque levanté la mano porque me pareció una cosa directa a lo que vos acabas de decir, Marcelo. Cómo aquello que parece y que es una cosa según nuestra mirada, espantosamente mala, como que es lo que está pasando, resulta que de alguna manera, y yo creo que no es de alguna, sino que Dios provee para que eso que es fundamentalmente malo, de repente haga que mucha gente despierte a cosas que se pueden hacer, incluso porque las pienso desde mi beneficio propio, como va a pasar esto y como va a haber escasez de este otro y como va a haber del otro, entonces yo disminuyo y el resultado, es decir, lo que acababa de decir, no me sale el nombre del señor que ha puesto, Jaime, el resultado viene a ser lo correcto, pero no lo correcto porque yo me pretenda hacer lo correcto, y ahí es donde yo creo que me parece importantísimo, o por lo menos a mí, me ha abierto una puerta enorme, y para mí que se me abra una puerta es muy importante porque tengo 90 años. Entonces, de repente no es tan fácil que uno sienta que se le abran puertas, y porque es mucho más fácil quedando, añorando pasado, que con el recuerdo también son mucho mejores de los que fueron en su momento. Pero que me abran una puerta en este sentido. Dios que provee y Dios que es todopoderoso,
de última y de principio, es el provocador del despertar de las personas, o a través de lo lindo, o a través de lo bueno, a través de lo malo, a través de la mirada nuestra, de lo que es correcto o no correcto. Creo que un salto enorme en el que yo, el que yo aspiro en este momento, es un salto grande en la fe, un salto grande en ese entregarme al todopoderoso y todo proveniente o proveedor, porque creo que Él puede actuar si nosotros ampliamos la mirada, no solamente al chiquito de qué es lo correcto o no, sino a lo grande que está sucediendo, para poder despertar. Creo que lo que nos pasa, o a mí me pasa, yo hablo de mí, es que a veces estamos dormidos. Es que a veces nos circunscribimos a la mirada personal. Y es que no nos abrimos a la mirada y a los hechos y acontecimientos, a la realidad. Y entonces creemos que con el estrecho de Hormuz, con todo que es terrible, a mí me parece terrible, imagínense, que no me va a parecer, pero no le damos al Señor, no le damos a Dios el papel de providente y todopoderoso para sacar de aquello que nos parece tan terrible algo que nos parece, pero increíble, como sea que haya disminuido todo este enajenamiento de la naturaleza con solo haber hecho cosas de las que no somos conscientes, porque nuestra intención o nuestra mirada o nuestra sensación o nuestra idea de lo correcto era hacer qué es lo que conviene para uno y también para los demás. Yo no pretendo, a ver, que baje, pero no estaba en mi mira que baje ninguna polución ni que suceda nada en el ambiente. En mi mira, y seguramente para que los demás también se beneficien, está el hecho de haber disminuido una polución o un envenenamiento, si quieren, del ambiente. Pero no era esa mi intención, porque no estoy despierto. Porque veo entonces lo que me favorece a mí y también al género humano. ¿Por qué no? Si me favorece a mí, también favorece a los demás. Pero no estoy lo suficientemente creyente, no me apoyo en las acciones mías, en lo que creo, porque digo que hay un Dios que provee y es todopoderoso, pero no me las termino de creer. Entonces creemos que actúa cuando todos somos buenos, o no, pero que no actúa cuando se dan las cosas tan mal. Nada más. Eso es todo. Era como una respuesta a vos, Marcelo. Y además un agradecimiento a Jaime y a vos y a todos, porque estos pequeños o grandes o lo que fuera aportes que uno hace, van como abriendo mente, porque hay una cosa distinta, yo creo, en el darse cuenta o en que las cosas sucedan sin que nos demos cuenta. Gracias, Pimpa. Nada más y nada menos. Daniel, gracias por tu paciencia, perdón por la demora. Te escuchamos. Justo estamos hablando de eso, ¿no? Dos cosas quería decir. Dos datitos que aparecieron, nacieron en el programa anterior de la semana pasada y que salió de vuelta ahora y en la charla y me gustaría resaltar. Uno de ellos es que los actos de bien no tienen la misma publicidad que los actos del mal. Por alguna razón, todos los seres humanos, si hemos hecho una obra personal
de bien nos cuesta trabajo compartirla porque parece que uno está creciendo en el orgullo que consideramos como uno de los peores pecados que puede cometer una persona creyente. Pero por el otro lado, si nos vamos abriendo los ojos a lo que va pasando alrededor, resulta que a nuestro alrededor hay una infinidad de acciones de todo tipo, correctas, restauradoras, que traen bendición. Acá mismo en el grupo, por ejemplo, cuando va pasando el tiempo y nos vamos conociendo mejor, se fijaron que vamos enterándonos de que distintas personas han hecho cosas buenas para los demás. Y ya sabemos que eso que sabemos no es solamente, no es sino solamente la parte visible de un iceberg gigantesco de obras de bien que hacen personas a nuestro al lado, eh, pero que no nos enteramos y no tienen difusión. Yo estaba pensando en la vida de gente que ha sido influyente en mi vida, mis propios padres, por ejemplo. Y decía, bueno, ¿cuántas cosas han hecho? Qué lástima, tendremos que escribir un libro. Y me doy cuenta que tengo en la biblioteca los libros de la vida y obra de fulano de tal. No reflejan esa maravilla de algunas personas comunes que no son muy conocidas y que ya el tiempo las está olvidando y que sin embargo han hecho cosas realmente que nos conmueven, como nos pasó la semana pasada, por la bondad de la acción y de las personas que uno dice, estas personas no son buenas de por sí, tan buenas, es porque de alguna manera fluye a través de ellos algo de Dios. Esa es la segunda cosa que yo quería decir hoy. Y es que cuando hablamos de la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, fíjense que estoy usando palabras que están en las Biblias de cualquiera de nosotros, que hablan de una variedad de mandamientos de Dios, incluso las decisiones personales de Dios sobre la vida particular, privada y secreta de cada uno de nosotros, como cuando Jesús le dijo a Satanás en la tentación, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una decisión de Dios que sale para afectar la vida de uno de nosotros en una cuestión, como dijo Pimpa recién bien, de personas que no nos conoce nadie, que no van a estar en los portales mañana, eh, y que para mí va en línea con justamente una de las cosas que a mí me sorprende de este tiempo. Yo soy eh, concurridor frecuente de X, lo que antes era Twitter. Y estoy de momento pensando seriamente ni verlo más, porque está cooptado el mensaje general que sale ahí por una horda de personas odiadoras de todo tipo. Y entonces me doy cuenta que la ley de Dios, a ver cómo lo explico, no es solamente preceptos de corte religioso, filosófico, vivencial, sino la ley de la gravedad, por ejemplo, es parte de la ley de Dios. La ley de la homeostasis, que hace, por ejemplo, que una piedra que cae en una superficie de agua quiebra el espejo del agua, pero el espejo de agua se vuelve a cerrar sobre la piedra, que un efecto invernadero puede retroceder ni siquiera ante una acción positiva intencional de hacerlo, sino accidentalmente por otras cuestiones que tienen motivaciones negras y oscuras, y sin embargo, en alguna forma conducen a un resultado feliz, como los cristianos pensamos que fue en la muerte de Cristo y la vida de Cristo entera, y que de paso también
Bueno, eso nada más quería decir. Lo de que hay una diferencia en la apreciación pública de los actos de bien y de los actos de mal. Sale un Terian que está caminando por Plaza de Mayo en todos los noticieros nacionales. La viejita que ayudó con sus pocos recursos a una persona no va a salir en televisión. Y la otra es que la voluntad de Dios expresada en todo ese gigantesco universal continuum que es la ley de Dios, que implica leyes que llamamos naturales porque nosotros clasificamos las cosas en áreas. Ah, esto es el área educativa. Ah, este es el área sanitaria. Ah, este es el área estratégica. Ah, este es el área familiar. Ah, este es el área futbolística. Ahí hay una moral diferente. No, deberíamos ver el universo en ese sentido que la escritura nos muestra de un Dios que es eterno y también que eso implica que está su vida, su ser, está impregnado en todo el mundo y no solamente en las expresiones religiosas. Muchas gracias. Marcelo, estás perdonado. Gracias, Daniel. Eh, Silvia, Te escucha ahora. sí, Bueno, primero agradecerle al pastor por la claridad con la que explicó y lo bíblico de lo que dijo. La verdad me dejó con la boca abierta. Muy, muy claro lo que expresó con respecto a lo justo y a lo que corresponde hacer, ¿no es cierto? Y bueno, y decir que también, así como se puede ver en grandes cosas como la cuestión del medio ambiente, ¿no es cierto? Que hay situaciones que cambian para bien algunas áreas, aunque no ha sido intencional. Intencionalmente también podemos hacer pequeñas cosas que no van a tener publicidad, pero que van a mostrar un cambio, que si todos las haríamos, mostrarían un cambio en la humanidad, impulsarían el cambio en otros incluso, porque eso se hace visible y se hace imitable. Ahora, Jesús fue perseguido por ser un agente de cambio y Él nos manda a ser agentes de cambio. O sea, Dios quiere que seamos agentes de cambio en una sociedad que muchas veces es injusta, pero que muchas veces también nos quedamos de brazos cruzados cuando vemos si es justo o injusto que ayudemos en tal situación, si es correcto o no es correcto. Y yo creo que la ayuda o la buena acción debería ser algo natural en el hombre, sin preguntarse si está haciendo lo que debe o lo que no debe. O sea, tendría que tender a la buena acción, porque eso sería lo que sería ser un agente de cambio. Tratar de ayudar en alguna situación. Obviamente que cada persona no va a poder ayudar en todas las situaciones, sino que podemos ayudar en lo que tenemos cerca, en lo que podemos a diario, y no que tengamos que, por ejemplo, cuando hay una necesidad o cuando hay algo en lo que podemos intervenir, antes de intervenir preguntarnos si es justo o no es justo, si nos corresponde a nosotros actuar en eso o no, sino directamente hacerlo porque el otro merece la buena acción de nosotros. Que como dice Ángel, o no es algo que fluye porque el Espíritu de Dios fluye en cada uno de nosotros y nos muestra qué es lo bueno que podemos hacer por el otro. Por eso, ser agentes de cambio
en el lugar donde estamos sería lo importante para que el mundo realmente cambie. Gracias, eso era lo que quería decir. Y muy agradecida por todas las opiniones, porque todo clarifica y nos lleva a tener un concepto más claro de todo lo que se dijo. Gracias. Gracias, Silvia. Sí, Aurora, te escuchamos. Gracias, Jaime, por lo que nos has presentado, tu exposición. Realmente a mí me asombran las enseñanzas de toda la palabra, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, porque habla de las relaciones humanas, habla de las relaciones que tenemos con el otro. Y a veces me pregunto, yo misma, ¿estoy haciendo lo correcto ante esta situación? ¿Estoy haciendo lo correcto o hay alguna injusticia? Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tener ese discernimiento que nos da el Señor para saber cuándo estamos haciendo lo correcto o cuándo estamos haciendo lo incorrecto, al menos en nuestra sociedad occidental. Trabajando con otras culturas, a veces lo que para mí era incorrecto, para esa cultura, la cultura es una construcción social, pero generalmente las costumbres, los valores, las creencias que se desarrollan en esa cultura es para beneficio de toda la comunidad. Y hay valores que son negociables y otros que no son negociables, que son absolutos. Pero tal vez para lo que nosotros no es negociable, para esa cultura sí. Entonces, cuando yo pensaba que estaban haciendo lo incorrecto, para ellos era lo correcto. Me preguntaba, ¿quién soy yo para juzgar desde mi cosmovisión lo que ellos están realizando? Porque lo que ellos están realizando, aunque vaya en contra de mis propios valores y principios, era lo que a ellos les beneficiaba. Entonces, siempre trato de decir, y esto que nos decía también Jaime, que dice el Evangelio, ¿no? Así como quieren que te trate, trata a los demás. ¿Qué es lo que no estoy haciendo? ¿Qué no estoy tratando a los demás? Y me gustaría que me traten a mí de esa misma manera. Entonces, creo que es una revisión también, ¿no? Y una en esta introspección de decir en qué situaciones estoy obrando correctamente y en qué situaciones no estoy obrando correctamente. Y entonces sopesar esto y decir, bueno, ¿qué puedo modificar? ¿Qué puedo cambiar? Porque bueno, en esto de las relaciones humanas y de las situaciones y vivencias y experiencias que tenemos cada uno, se presentan diferentes situaciones y muchas veces nos equivocamos. Entonces, tener la sabiduría y el consejo del Señor para saber que cuando nos equivocamos, podemos revertir y podemos hacer realmente lo que es correcto o lo que Dios realmente nos está pidiendo, ¿verdad? Entonces, gracias, gracias Jaime, era un pequeño comentario solamente que tenía. Gracias. Gracias, Aurora. Jorge Pleskov, sí. Sí. Bueno, me escuchan, ¿sí? Jaime, muy interesante la exposición. Eh, como judío, ¿sí? La veo desde un punto de vista, digamos, un poquito distinto tal vez, pero en el fondo me desconecté un poco de toda esta discusión porque hemos saltado de un aspecto a otro aspecto. Hablamos de justicia, de injusticia, de misericordia. Le pedimos a Dios que nos ayude. Preguntamos por qué me pasan tales cosas. Y ocurre lo que Pimpa una vez, hace unas semanas atrás,
habló y preguntó, ¿con qué medida estamos nosotros analizando todas estas palabras? ¿La medida de Dios? ¿La medida del hombre? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es la justicia? Yo me pregunto si lo que está bien, si todos hacemos bien las cosas, desaparece la justicia, porque no es necesaria. La justicia aparece con la aparición del hombre sobre la tierra, porque en ese momento empieza un diálogo entre el creador y lo creado. Y el creador, viéndonos, nos da unas instrucciones que están en la Torá y en el Nuevo Testamento. ¿Para qué las dio? Para una pregunta que hizo Marcelo. ¿Para qué sirve aprender? Si Dios nos dio a nosotros la palabra, es para que nos sentemos y estudiemos la palabra, no para que le discutamos a Él, porque todo lo que veo yo creo que estamos planteando, el camino está indicado, está claro en el Nuevo Testamento y en la Torá. Lo que hay que hacer es que cumplir con la palabra que dice Dios. Si cumplimos, entonces preguntémonos si cumplimos la ayuda al prójimo es misericordia o es ayuda al prójimo. La palabra de Dios, nosotros no la cumplimos. Así siento yo. Lo he dicho varias veces. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a discutir. Nosotros recibimos la Torá en el Sinai y en ese momento empezamos a discutirle a Dios. Lo que tú querías decir es así, y el otro dice no, ese es bet, y el otro dice C. Y entonces empiezan las opiniones del hombre, porque la problemática en realidad es el hombre. Nosotros somos el problema, no es Dios. Dios está presente 24 horas al día, millones y millones y millones de años acá. Presente todo el tiempo. Nos está mirando, nos está escuchando. Él sabe todo ¿no? Nuestra vida de cada uno de nosotros, lo pasado, lo presente y el futuro. Entonces, la problemática del mal, como decía Jaime, el mal nos tiene tomado. Antes del pecado original había un equilibrio. Con el pecado se rompe ese equilibrio y perdemos, en cierto sentido, la comunicación directa con Dios. Entonces, Jesús no es un agente de cambio. Creo que Claudia dijo, no sé quién dijo que Jesús es un agente de cambio. No, Jesús viene a que se cumpla la ley. Palabras de él. No vengo a cambiar la ley, vengo a que se cumpla. Entonces, ¿cuál es la ley? Empezamos a discutir entre nosotros cuál es la ley, porque nosotros somos el problema. Entonces, para los cristianos la ley es el judaísmo, y para los judíos el cristianismo es el amor, como me ocurrió en una reunión, no sé si os conté, en España, en un congreso, que yo era jefe de cabeza de mesa en una conversación interreligiosa, un jesuita
habló del amor, del cristianismo y el amor, y lo presentó de tal manera que el amor era muy superior a la ley. Bueno, yo, aunque no me podía intervenir por ser cabeza de mesa, le dije, pero discúlpeme, padre. No me acuerdo si le dije padre, discúlpeme, pero dice, amor es cumplir con la ley. Entonces, ¿qué estamos? ¿En qué estamos? Entonces, no nos olvidemos, el camino lo tenemos, las actitudes, las necesidades que tiene Dios para con nosotros está escrita en el Nuevo Testamento y en la Torá. Y eso es lo que hay que cumplir. Es difícil porque el mal nos ha tomado, pero es motivo para reflexionar, yo creo. Gracias, Jaime. Gracias, Jorge. Eh, Pastor Jaime, ¿quiere usted tal vez hacer algún comentario a los diversos aportes que ha ido recibiendo? Bueno, gracias. Quizás yo creo que los aportes de cada uno de ustedes han sido valiosísimos y creo que ninguno está de más ni ninguno está de menos. Yo creo que a veces, y sí me gustó mucho la intervención de Jorge Pleskov, porque, pero como bien decía la otra hermana que antes decía, yo creo que aquí hay un llamado muy particular, muy personal a la reflexión, a la interioridad de cada uno de nosotros. Y cada uno realmente de nosotros debe de cuestionarse, pues, ¿verdad? Lastimosamente yo sí creo que a veces del lado, o sea, cuando hablamos esto de, o sea, cuando hablamos a Dios y de Jesús y de toda, entonces hablamos desde una, a veces, muchas veces desde una experiencia extremadamente religiosa y pareciera que lo encerramos y lo encajonamos ahí y nos parece que Dios no tiene intervención en todo lo que está sucediendo, ¿ya? Y parece que ahora nosotros, o sea, y yo entiendo muy bien la inquietud de Jorge, porque pareciera que cada uno tiene sus diosesitos de bolsillo, ¿no? Un Dios a su imagen y Así semejanza, ¿no? es. Yo tengo un Dios mío, yo tengo mi Diosito y el Diosito mío a mí me responde, pero a vos no, y el mío sí hace lo bueno y el tuyo no hace lo bueno. Y entonces yo Yes. creo que a veces, o sea, a veces creo que nos enfrascamos en ese tipo de discusiones y yo creo que eso sí no, o sea, eso para mí le quita validez. Ahora bien, por eso decía, yo creo que no es una cuestión tampoco tan filosófica de definir conceptos, pero sí hay que entender los conceptos. Hay que saber qué es una cosa, qué es la otra. Y como decía Aurora, a veces lo que a nosotros nos parece correcto y justo, a otro le parecerá todo lo contrario. ¿Verdad? Pero sí, no sé, yo creo que para mí, por eso este espacio, a mí si hay algo que yo respeto de este espacio es la apertura. Hay cosas en las que ustedes también han dicho y en las que yo no estoy de acuerdo, pero digo, bueno, pero eso no me hace enemigo de ustedes, sino que al contrario, me despierta el interés de seguir preguntando y de aprender más. Explíquenme eso, quiero saber de eso. ¿Ya? Y yo creo que eso es lo valioso. Y yo quiero cerrar eh, esta tarde con un relato en el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19. A mí me encanta esa pequeña porción y creo que ilustra, quizás tal vez nos ayude a entender un poco. Dice que Elías estaba en una situación un poquito complicada, ¿ya? Todos, o sea, eh,
Solo yo he quedado, dice, y a mí me quieren destruir y me quieren matar. Y el ángel le dice a Elías, bueno, ve y preséntate delante de Dios. Y dice que Elías sale de la cueva. Y cuando salió de la cueva dice que escuchó un viento fuerte que rompía las piedras, pero Dios no estaba ahí. Y luego de repente vino un terremoto, dice, y en el terremoto dice, pero Dios no estaba ahí. Y al final dice, vino un silbido apacible. Y el texto no dice que Dios no estaba ahí, solo dice el silbido apacible. Y dice que Elías, dice, sintió que Dios pasaba. Entonces yo creo que a veces nosotros queremos buscar también a Dios en ahí donde está el ruido, donde está la bulla, donde está el poder, donde está la fuerza. Pero a veces el Señor nos invita a que veamos allá donde no se escucha mucho, donde hay que poner cuidado, donde hay que prestar atención para escuchar de qué manera Dios nos está hablando. Así es que eh, para mí entonces busquemos los silbidos apacibles en los cuales podamos redescubrirnos a nosotros mismos, estar delante de la presencia del Señor. Muchas gracias. Gracias, pastor. Un detalle Sí, chico. Jorge, ¿cómo no? Te escuchamos. Lo que dijo Jaime Pimpa, lo que dijo Jaime en este momento, te lo contesto con una palabra: silencio. Tú siempre hablas de silencios, Pimpa. Escucha lo que dijo Jaime. Sí, Pimpa. Adelante, adelante. Sigo completamente convencida del silencio. Y creo que es en el silencio donde habla Dios. Lo que pasa es que nosotros también corremos el peligro que tanto queremos hacer, que no partimos del silencio para ser y hacer, y muchas veces somos muy activos y no encontramos momentos, yo te diría en el día, para hacer silencio. Porque aún es cierto, como todos los textos, que es verdad, y todo, yo algunas veces me pregunto algo. Por ejemplo, y esto es una disquisición personal, porque claro, decimos que la palabra de Dios nos come y que cada uno de nosotros la interpreta como fuere que sea. Y sí, algo de eso hay, porque la interpreto desde la mirada que tengo yo, no la puedo interpretar desde la mirada que tienen otros. Generalmente uno la interpreta desde la mirada que tiene uno. La multiplicación de los panes, que Jaime habló de eso, ¿no es cierto? Creo, Jaime, vos pusiste el ejemplo de como un texto de que cuando los apóstoles querían que vayan y que busquen a ver cómo iban a comer, el Señor dice, denles ustedes de comer. Y a mí me parece hermosísimo. Ahora, yo me hago a la idea también, supongo, no sé por qué, no está en el texto, pero tampoco deja de estar, o tampoco me dice que no puede hacer, que si todos ellos lo habían seguido a Cristo porque querían saber y seguir oyendo y digiriendo y entusiasmado con esto que decían, a lo mejor cada uno llevaba una bolsa, como uno hace, o no todo. Algunos llevarían una bolsa, una talega, una alforja, diríamos nosotros en esta época, donde llevaba lo poco mucho que tenía, como uno lleva la canasta cuando va a una. Y entonces cuando el Señor les dice a los apóstoles, denles de comer,
les dice, y los apóstoles le presentan los 3 panes y los peces que tienen, pero seguramente cuando se asentó todos, cada uno habrá sacado, nosotros uno el sanguchito, el otro el alfajor, el otro el, no sé qué sería en esa época, bueno, yo estoy El hablando de guiso. ahora, cada uno, y entre lo que pusimos todos, se recogieron después, ¿cuánto era? 12 canastos, sin contar lo de las mujeres y los niños. Es decir, que yo no estoy al margen de eso. Creo que esa es una acción, creo que esa es que algo que hemos hecho, que se ha hecho en ese momento todos por todos. Pero no creo, o sí creo también, porque creo que todo puede ser, pero si Cristo hubiera hecho nada más que con los 3 peces y los 2 panes, hubiera hecho lo que es, todo el mundo hubiera quedado asombrado a ver que de los 2 panes y 3 peces, todo esto. Y bueno, es una mirada que yo tengo, lo cual no invalida, me parece a mí, por supuesto, lo cual no invalida la mirada que pueden tener otros, que sean nada más que los 2 peces, los 2 panes y los 3 peces y los 2 panes. Porque también esta multiplicación de los panes puede tener todo el sentido de me siento a compartir, me siento a la mesa con todos los que estamos escuchando y disfrutando de este hombre que habla distinto, y me nace a mí poner mi alfajor, mi empanada, mi sanguchito, lo que fuera, al servicio de todo. Y entonces él arma una flor de multiplicación, como acaba de armar en el estrecho de Hormuz, el que nosotros bajemos los niveles de calentamiento, porque se le ocurrieron hacer los bloqueos y toda la inquietud que están sucediendo, y el resultado, porque él es capaz de darlo vuelta, lo da vuelta, y nos empezamos a dar cuenta, a lo mejor, y muchos despertarán, a que haciendo cierto tipo de ahorro que solamente se hacía porque iba a ser más caro, ahora es en beneficio mío y de toda la humanidad. Eso es, cuando yo hablo de mi mirada, y por eso también cuando me pregunto qué es lo correcto, como decía, creo que era Aurora, o Aurora vos decías, o Silvia, que decía, lo que puede ser correcto para mí es totalmente incorrecto para otro, y lo que puede ser para otros correcto, para los que tienen la poligamia, para los que tienen lo que fuera que tienen, costumbres que no tenemos, que nacieron en una cultura, vos le estás hablando de lo que yo creo o de lo que a mí me parece correcto, y no es lo mismo. Esto es lo que yo quiero decir. Ahora sí creo fundamentalmente, y yo sí les puedo decir, porque esto sí es algo que yo hago, o por lo menos intento hacer, porque no es cierto que me sale siempre bien, pero tampoco considero que es cierto que somos nosotros los que estamos hechos tortas sin remedio, porque soy católica, creo que Cristo me redimió, y que creo que cuando me redime, no me redime de a pedazo, creo que me redimió. Y de ahí entra mi persona con todas mis limitaciones. Y entonces alguna vez tengo que tener la humildad, porque a veces no es que nos hacemos diosesitos, sino que nos hacemos yositos, en el sentido de egos. Muchas veces no es que fabricamos dioses a nuestra conveniencia, es que nos fabricamos a nosotros, según nosotros, el Dios que a nosotros, pero por nuestro ego. Entonces, bueno, yo sí algo que hago, sí algo, y eso sí se los comparto porque lo hago, no sé si bien o mal, muchas veces de una manera y muchas veces de otra, que cuando yo vengo a esta reunión, alguna vez no porque no me ha dado tiempo, pero en general no en el mismo instante o antes o en el medio de la reunión, yo muchas veces hago silencio total y digo, Señor, háblame, háblanos a cada uno en esta reunión, porque nos reunimos por vos, sea cual fuera nuestra denominación.
Vos, Dios nuestro, sos nuestra meta. Por favor, háblame en el silencio. Háblame sin que yo te tenga que hablar para poder decir en la reunión aquello que sea beneficioso para mis hermanos de la reunión y para mí también. Y yo sí hago esto. Y muchas veces cuando tengo un café con mis amigas, que cada vez son más pocas, porque cada vez se mueren más, ya no tengo con quién salir a tomar un café, gracias a Dios que tengo amigas más jóvenes, porque si no estaría frita. Cuando salgo, cuando voy antes me doy unos minutitos de silencio, a ver, tantas cosas hablamos, de tantas cosas nos enteramos, tan pocas que son que abastecen y que realmente fortalecen por dentro, tantas frivolidades, a lo mejor tantas cosas que opinamos sin conocer del todo. Hablan del Papa Francisco, hablan de León, hablan del uno, hablan del otro, no conocemos nada, no nos informamos o nos informamos poquísimo. Y hablamos con una presencia de ánimo de personas y de acontecimientos que por lo menos realmente cuando vos después te vas enterando, yo qué querés que te diga, acabo de enterarme que este estudio que hace Marcelo de hace no sé cuántos años, y me parece hermoso, y me parece que a mí me ha inspirado el encontrar este Dios que está acá, ya estamos diciendo que está acá, que está en nosotros, que no se va, que está presente, que creemos en Él, y que nuestra fe, de alguna manera, si es realmente una certeza de que Él está, ¿por qué no va a ser el que me habla internamente? ¿Por qué no va a ser el que me inspira? ¿Por qué no va a ser el que hace la multiplicación de los panes con los 2 panes y los peces? Y junto con lo que hemos puesto todo en común, ¿por qué no va a ser? Sí, tengo 2 minutos más. Eso no va. Gracias, Pimpa. Hay gente que no ha intervenido mucho, qué sé yo, Pedro Barreiro, Marcelo Bazán, Lucas Bergliafa, Antonella, Francisco Coco Galín, no han hablado, así que... Yo quería agregar una pequeña frase. Sí, Jorge, adelante, te escuchamos. Uno es dueño de su silencio y prisionero de su palabra. Sí, es así. Gracias. Y a veces uno con la palabra hace más daño que con un acto físico. Hay un ejemplo que yo siempre lo digo con mis padres. Mi mamá nos castigaba de chicos con la hojota, como dijo un amigo, el primer tatuaje. Y mi papá nos hablaba simplemente y nos hacía llorar. Es un ejemplo que tenemos que tomar. Gracias, Jorge. Gracias. Y veo que Pedro se ha desmuteado. Sí, te escuchamos, Pedro. Bueno, hace mucho tiempo que no comparto, así que yo quiero agradecer al pastor Jaime y agradecer cómo expuso la palabra del Señor, porque me parece que la palabra es lo que guía y más en su contexto también en lo que él está viviendo. Y voy a hablar como, discúlpenme, voy a hablar como ser humano creado, varón o mujer, ni cristiano ni judío, sino como ser humano, que es lo que contiene todo el texto bíblico, ¿no? Pues el texto bíblico que nos contiene a todos desde el principio hacia el fin, como decía Pimpa. Es interesante porque alguna vez nos tenemos que preguntar quién le enseñó a los hombres, varones y mujeres, a hacer lo que tienen que hacer. Y ustedes saben que en todos los relatos que hay de la humanidad, todos dicen que los dioses enseñaron a los seres humanos lo que tenían que hacer. Pero también lo tenemos en la Torá. Y eso es cómo se debe hacer. Y es interesante porque en cuanto a lo que Jesús dijo
hizo es que él dijo, y hoy se ha cumplido la escritura, viene a hacer esto. Y el tema es hacer. No vino a cuestionar nada, vino a hacer. Es interesante lo que dijo Pimpa, porque muchas veces la opinión la opinión es una opinión de uno, pero en cuanto al conocimiento de Dios, es aquello que Dios nos brinda. Y en esa alimentación es interesante que todos podrían tener de todo, pero uno solo estuvo dispuesto a compartir. Un niño, con sus panes y sus peces. Y yo no sé si el tema de Hormuz ha solucionado el problema. Tengo mis cuestionamientos. Puede haber bajado o no bajado. Pero lo que yo sí sé es que en nosotros tenemos un serio problema. Tenemos un serio problema con nuestros glaciales. Hoy en día. Lo tenemos seriamente porque están disminuyendo. Y yo les puedo mostrar, si ustedes viajan a Bariloche, en dónde está el retroceso marcado en la naturaleza de estos glaciales que son de agua pura y que nutren la vida de muchos en nuestro país. Y hoy los estamos cuestionando. Y lo interesante es la frase que también dijo Jesús y que es el único que la dijo en forma positiva como la repetimos aquí. Esa que es la regla de oro, ¿no? No hagáis a los demás, no. Todos los demás la pusieron en negativo. El único que la hizo en positivo es Jesús. Haced a los demás lo que queréis que hagan con vosotros. Eso es. Y creo que nosotros estamos comprometidos con esto. Por eso Pablo escribe en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y es sorprendente que muchas veces conocemos hijos de Dios que la manifestación no está de acuerdo con lo que dice la totalidad de la palabra de Dios. Hablo de toda la Tanaj y el Nuevo Testamento. Y hoy en día tendremos que preservar eso. Justicia es todo un tema interesante. ¿Bien? Porque la mujer que se presentó ante el intendente le dijo, quiero que me hagas justicia en el Nuevo Testamento. Quiero que me hagas justicia. Lo que le dijo es, dame lo que me corresponde. Como ser humano, dame lo que me corresponde. Ese era el tema de justicia. Que hoy en día, tal como ustedes lo explicaron y lo mencionaron, habría que pegarle un baño higiénico a la palabra justicia, ¿no? Porque en boca de muchos simplemente es una expresión y nada más. Por eso el Señor Hashem y Jesús han hablado realmente desde la expresión de su vida de hacer aquello que siempre va a ser beneficioso para el otro. Bien, simplemente eso, y agradezco a Jaime porque el término de justicia es aplicado desde el concepto de la palabra de Dios y no de palabra humana. Bueno, gracias y muchas bendiciones. Y Dios quiera que nuestro país pueda recibir la bendición de muchas cosas que hoy en día se están deteriorando y no son justas. Espera nuestra manifestación como hijos de Dios. Gracias, Pedro. Bueno, Pastor Jaime, ¿quiere ayudarnos y guiarnos a que juntos aquí, judíos y cristianos, podamos dar gracias por lo recibido
y por las posibilidades que tengamos de hacer bien en el futuro? Perdón que lo acote tanto, pero me parece que con eso para empezar alcanzaría. Bueno, quizás invitarles a todos, oremos, quedémonos con los ojos abiertos. Dios de la vida, Padre y Madre nuestra, te agradecemos de manera muy especial la oportunidad en que hablas a cada uno de nosotros. Gracias por acercarte, gracias por caminar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por hacernos entender que no se trata de la verdad de uno ni de la verdad de otro, sino se trata de la manifestación tuya en medio nuestro y de que nos muevas para que también nosotros hagamos lo que esperas que hagamos. Por favor, Señor, te agradecemos por todo. Gracias por cada comentario, por cada palabra, por cada idea. Gracias porque en medio de todo esto, Señor, tú has sido fiel a nosotros. Bendícenos y que nosotros también seamos de bendición para los demás. Así sea.